En un mundo lleno de incertidumbre y preguntas sobre el más allá, muchos buscan señales que indiquen si están en el camino hacia el cielo. ¿Cómo podemos saber si nuestras acciones y creencias nos están guiando hacia la eternidad celestial? Únete a nosotros en un viaje de exploración mientras examinamos 9 señales reveladoras que podrían indicar que estamos en el camino hacia el cielo. Desde la bondad y la compasión hasta la fe inquebrantable y el amor al prójimo, cada señal nos acerca un poco más a la promesa del paraíso. Prepárate para descubrir estas señales inspiradoras y reconfortantes que nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y un camino hacia la luz eterna. La primera señal de que estás en camino al cielo es la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo es el requisito fundamental para la salvación, según la Biblia. La Biblia nos dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que muriera en la cruz por nuestros pecados y resucitara al tercer día, venciendo a la muerte y al diablo. La Biblia también nos dice que todo aquel que cree en Jesucristo recibe el perdón de sus pecados y la vida eterna en el cielo. Esta es la cita bíblica que lo confirma. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16. La fe en Jesucristo no es solo un sentimiento intelectual, sino una confianza personal y una entrega total a su persona y a su obra. La fe en Jesucristo implica reconocer que somos pecadores, que necesitamos su gracia y que Él es el único camino, la verdad y la vida. La fe en Jesucristo también implica seguir sus enseñanzas, sus mandamientos y sus ejemplos, y ser sus discípulos y sus testigos en el mundo. La fe en Jesucristo es la base de nuestra relación con Dios y la garantía de nuestra esperanza. Un ejemplo histórico de alguien que tuvo una fe en Jesucristo, que le llevó al cielo, es el apóstol Pablo. Pablo fue un perseguidor de los cristianos hasta que se encontró con Jesucristo en el camino a Damasco y se convirtió al cristianismo. Pablo se dedicó a predicar el Evangelio por todo el mundo y a escribir cartas a las iglesias que forman parte del Nuevo Testamento. Pablo sufrió muchas persecuciones, prisiones y azotes por causa de su fe, pero nunca la renunció ni la negó. Pablo murió mártir en Roma y está considerado como uno de los pilares de la Iglesia y de la fe cristiana. La segunda señal de que estás en camino al cielo es el arrepentimiento y el perdón. El arrepentimiento y el perdón son parte del proceso de redención, según la Biblia. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y que el pecado nos separa de Dios y nos condena al infierno. La Biblia también nos dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos. El arrepentimiento implica reconocer nuestro pecado, sentir dolor y tristeza por haber ofendido a Dios, y cambiar de actitud y de conducta para no volver a pecar. El perdón implica recibir la gracia y la misericordia de Dios, que nos limpia y nos restaura, y también perdonar a los que nos han ofendido, como Dios nos ha perdonado a nosotros. Esta es la cita bíblica que lo confirma. Arrepentíos, pues, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Hechos, capítulo 3, verso 19. El arrepentimiento y el perdón son una muestra de humildad y de obediencia a Dios, y una condición para mantener una comunión con Él. El arrepentimiento y el perdón también son una fuente de paz y de alegría, y una expresión de amor y de gratitud a Dios. Un ejemplo histórico de alguien que tuvo un arrepentimiento y un perdón que le llevaron al cielo es el rey David. David fue un rey de Israel
que cometió adulterio con Betsabé y que mandó matar a su esposo Urías para encubrir su pecado. David fue confrontado por el profeta Natán, que le reveló el juicio de Dios sobre su pecado. David se arrepintió de su pecado y pidió perdón a Dios con un corazón contrito y humillado. David recibió el perdón de Dios y fue restaurado en su relación con él. David escribió el Salmo capítulo 51, que es una oración de arrepentimiento y de perdón y que expresa su confianza y su alabanza a Dios. David es llamado por la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios y es el antepasado de Jesucristo según la carne. La tercera señal de que estás en camino al cielo es la vida transformada. La vida transformada es una señal de que alguien ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo, según la Biblia. La Biblia nos dice que cuando creemos en Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo, que es el Consolador, el Maestro y el sello de Dios. La Biblia también nos dice que el Espíritu Santo nos regenera, nos santifica y nos capacita para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. La vida transformada implica un cambio radical en nuestro ser, en nuestro pensar y en nuestro actuar, que refleja la imagen y el carácter de Cristo. La vida transformada implica dejar atrás las cosas viejas que pertenecen al mundo y a la carne y abrazar las cosas nuevas que pertenecen al cielo y al Espíritu. La vida transformada implica vivir en santidad, en justicia y en verdad, y dar fruto en toda buena obra. Esta es la cita bíblica que lo confirma. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. La vida transformada es una prueba de que somos hijos de Dios y de que tenemos su naturaleza y su propósito. La vida transformada es una bendición para nosotros y para los demás, y una gloria para Dios. Un ejemplo histórico de alguien que tuvo una vida transformada que le llevó al cielo es Agustín de Hipona. Agustín fue un filósofo y un teólogo que vivió una vida disoluta y mundana, y que se adhirió a varias doctrinas falsas, como el maniqueísmo y el neoplatonismo. Agustín fue influenciado por la predicación de Ambrosio y por la oración de su madre Mónica, y se convirtió al cristianismo. Agustín se dedicó a estudiar y a enseñar la fe cristiana y a defenderla de las herejías y de los ataques de los paganos. Agustín escribió obras fundamentales para la teología y la filosofía cristiana, como las Confesiones y la Ciudad de Dios. Agustín es considerado como uno de los padres y los doctores de la Iglesia y como uno de los más grandes pensadores de la historia. La cuarta señal de que estás en camino al cielo es el amor y el servicio. El amor y el servicio son evidencias de una verdadera fe, según la Biblia. La Biblia nos dice que Dios es amor y que nos amó primero, enviando a su Hijo para que muriera por nosotros. La Biblia también nos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. El amor a Dios y al prójimo se demuestra con el servicio, con las obras y con el sacrificio. El amor y el servicio implican poner a Dios y a los demás por encima de nosotros mismos y buscar su bien y su gloria. El amor y el servicio implican ser compasivos, generosos, humildes y misericordiosos. El amor y el servicio implican cumplir la ley de Dios, que se resume en el amor. Esta es la cita bíblica que lo confirma. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Juan capítulo 13, verso 35. El amor y el servicio son una muestra de que somos discípulos de Jesús y de que tenemos su naturaleza y su propósito.
El amor y el servicio son una bendición para nosotros y para los demás, y una gloria para Dios. Un ejemplo histórico de alguien que tuvo un amor y un servicio que le llevaron al cielo es Teresa de Calcuta. Teresa fue una monja católica que fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad, dedicada a servir a los más pobres y necesitados. Teresa se dedicó a cuidar a los enfermos, a los moribundos, a los huérfanos y a los marginados, en la India y en otros países. Teresa recibió el Premio Nobel de la Paz y fue canonizada por la Iglesia Católica. Teresa es considerada como un ejemplo de amor y de servicio, y como una santa de la caridad. La quinta señal de que estás en camino al cielo es los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son las cualidades y las virtudes que el Espíritu Santo produce en nosotros, según la Biblia. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el que nos guía, nos enseña, nos consuela y nos da poder. La Biblia también nos dice que el Espíritu Santo nos hace partícipes de la naturaleza divina y nos ayuda a vencer al pecado y a la carne. Los frutos del Espíritu son el resultado de una vida espiritual saludable que está en sintonía con la voluntad de Dios. Los frutos del Espíritu son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Estas son las cualidades y las virtudes que caracterizan a Dios y que deben caracterizar a sus hijos. Esta es la cita bíblica que lo confirma. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas capítulo 5 versos 22 al 23. Los frutos del Espíritu son una prueba de que somos guiados por el Espíritu y de que tenemos su sello y su garantía. Los frutos del Espíritu son una bendición para nosotros y para los demás, y una gloria para Dios. Un ejemplo histórico de alguien que tuvo los frutos del Espíritu que le llevaron al cielo es Francisco de Asís. Francisco fue un santo católico que renunció a su vida de riqueza y de placer y que se dedicó a vivir en pobreza y en sencillez, siguiendo el ejemplo de Jesús. Francisco fundó la orden de los franciscanos, que se dedicó a predicar el Evangelio y a servir a los pobres y a los enfermos. Francisco también fue un amante de la naturaleza y de los animales, y compuso el famoso Cántico de las Criaturas. Francisco es considerado como un ejemplo de los frutos del Espíritu y como un santo de la alegría y de la paz. La sexta señal de que estás en camino al cielo es la perseverancia en la fe. La perseverancia en la fe es evidencia de que alguien ha sido elegido y preservado por Dios, según la Biblia. La Biblia nos dice que Dios es fiel y poderoso para guardar a los que ha llamado y justificado, y que nadie podrá arrebatarlos de su mano. La Biblia también nos dice que debemos perseverar en la fe hasta el fin, a pesar de las pruebas, las tentaciones, las persecuciones y las tribulaciones que podamos sufrir en este mundo. La perseverancia en la fe implica mantenerse firme y constante en la confesión y la obediencia a Dios, y no apartarse ni desviarse de su camino. La perseverancia en la fe implica resistir al diablo, al mundo y a la carne, y vencerlos por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. La perseverancia en la fe implica esperar con paciencia y con gozo la venida de nuestro Señor Jesucristo y la recompensa de la corona de vida. Esta es la cita bíblica que lo confirma. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo capítulo 24, verso 13. La perseverancia en la fe es una prueba de que somos salvos por la gracia de Dios y de que tenemos su promesa y su garantía.
La perseverancia en la fe es una bendición para nosotros y para los demás, y una gloria para Dios. Un ejemplo histórico de alguien que tuvo una perseverancia en la fe que le llevó al cielo es Policarpo de Esmirna. Policarpo fue un obispo y un mártir cristiano que fue discípulo del apóstol Juan y que transmitió la tradición apostólica a las iglesias de Asia Menor. Policarpo fue arrestado y llevado al estadio, donde le exigieron que renegara de su fe y que adorara al emperador y a los dioses romanos. Policarpo se negó a hacerlo y dijo: 86 años llevo sirviendo a Cristo y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo voy a blasfemar de mi Rey y Salvador? Policarpo fue quemado vivo en la hoguera, pero el fuego no le consumió, sino que le rodeó como una corona. Policarpo fue apuñalado por un soldado y de su cuerpo salió una sangre que apagó el fuego. Policarpo es considerado como un ejemplo de perseverancia en la fe y como un santo y un héroe de la Iglesia. La séptima señal de que estás en camino al cielo es buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios es el propósito y la prioridad de nuestra vida, según la Biblia. La Biblia nos dice que el reino de Dios es el gobierno y la manifestación de Dios en el mundo, y que Jesucristo es el Rey de ese reino. La Biblia también nos dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás nos será añadido. Buscar el reino de Dios implica reconocer y someterse a la autoridad y al señorío de Dios, y hacer su voluntad en la tierra como en el cielo. Buscar el reino de Dios implica anunciar y demostrar el evangelio del reino y hacer discípulos de todas las naciones. Buscar el reino de Dios implica promover y practicar la justicia, la paz y el amor de Dios, y luchar contra el mal y la injusticia. Esta es la cita bíblica que lo confirma. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, verso 33. Buscar el reino de Dios es una muestra de que somos ciudadanos del cielo y de que tenemos su visión y su misión. Buscar el reino de Dios es una bendición para nosotros y para los demás, y una gloria para Dios. Un ejemplo histórico de alguien que buscó el reino de Dios y que le llevó al cielo es Martin Luther King Jr. Martin Luther King fue un pastor y un activista cristiano que luchó por los derechos civiles y la igualdad de los afroamericanos en Estados Unidos. Martin Luther King se inspiró en la enseñanza y el ejemplo de Jesús y en la filosofía de la no violencia y la resistencia pacífica. Martin Luther King pronunció discursos y lideró marchas y protestas que movilizaron a millones de personas y que lograron cambios legislativos y sociales. Martin Luther King fue asesinado por un racista, pero su legado y sus sueños siguen vivos. Martin Luther King es considerado como un ejemplo de buscar el reino de Dios y como un profeta y un mártir de la justicia. La octava señal de que estás en camino al cielo es la esperanza y la confianza en la promesa de Dios. La esperanza y la confianza en la promesa de Dios son las actitudes que nos sostienen y nos animan en nuestra peregrinación hacia el cielo, según la Biblia. La Biblia nos dice que Dios es fiel y verdadero, y que cumple todas sus promesas, y que ninguna de sus palabras caerá en tierra. La Biblia también nos dice que Dios nos ha prometido una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, y que Él mismo nos guardará para alcanzarla. La esperanza y la confianza en la promesa de Dios implican creer y esperar con certeza lo que Dios nos ha dicho y lo que aún no vemos. La esperanza y la confianza en la promesa de Dios implican aferrarnos a las verdades y a las garantías de Dios, y no a las circunstancias o a las apariencias.
La esperanza y la confianza en la promesa de Dios implican alabar y agradecer a Dios por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará. Esta es la cita bíblica que lo confirma. Porque yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Job, capítulo 19, verso 25. La esperanza y la confianza en la promesa de Dios son una prueba de que somos herederos de Dios y de que tenemos su palabra y su garantía. La esperanza y la confianza en la promesa de Dios son una bendición para nosotros y para los demás, y una gloria para Dios. Un ejemplo histórico de alguien que tuvo una esperanza y una confianza en la promesa de Dios que le llevaron al cielo es Abraham. Abraham fue el padre de la fe y el padre de una multitud de naciones que Dios llamó y bendijo. Abraham creyó en la promesa de Dios de darle un hijo, a pesar de su vejez y de la esterilidad de su esposa Sara. Abraham también obedeció a la orden de Dios de sacrificar a su hijo Isaac, confiando en que Dios podía resucitarlo. Abraham vio cumplida la promesa de Dios de darle una descendencia numerosa, que incluye a Jesucristo, el Salvador del mundo. Abraham es considerado como un ejemplo de esperanza y de confianza en la promesa de Dios, y como un amigo de Dios. La novena y última señal de que estás en camino al cielo es vivir en comunión con Dios. Vivir en comunión con Dios es el objetivo y la esencia de nuestra vida, según la Biblia. La Biblia nos dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y que nos dio el aliento de vida, y que nos puso en el jardín del Edén para que tuviéramos comunión con Él. La Biblia también nos dice que el pecado rompió esa comunión y que nos alejó de Dios, y que solo Jesucristo pudo restaurarla, con su muerte y su resurrección. Vivir en comunión con Dios implica tener una relación personal e íntima con Dios, como nuestro Padre, nuestro amigo y nuestro amado. Vivir en comunión con Dios implica comunicarnos con Dios a través de la oración, la meditación y el estudio de su palabra y escuchar su voz y su dirección. Vivir en comunión con Dios implica disfrutar de su presencia, de su amor, de su paz y de su gozo y compartirlos con los demás. Esta es la cita bíblica que lo confirma: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan capítulo 15, verso 4. Vivir en comunión con Dios es una prueba de que somos parte de la familia de Dios y de que tenemos su vida y su naturaleza. Vivir en comunión con Dios es una bendición para nosotros y para los demás, y una gloria para Dios. Un ejemplo histórico de alguien que vivió en comunión con Dios y que le llevó al cielo es Enoc. Enoc fue un patriarca bíblico que caminó con Dios y que agradó a Dios. Enoc tuvo una relación tan estrecha con Dios que Dios lo trasladó al cielo sin que viera la muerte. Enoc es considerado como un ejemplo de vivir en comunión con Dios y como un testigo de la fe. En conclusión, explorar las 9 señales de que estamos en camino hacia el cielo nos brinda una perspectiva reconfortante y alentadora sobre nuestro viaje espiritual. A través de la reflexión sobre la bondad, la compasión, la fe, el perdón y otras virtudes, podemos encontrar indicios claros de que estamos siguiendo el camino hacia la eternidad celestial. Estas señales no solo nos ofrecen orientación sobre nuestras acciones y actitudes en la vida cotidiana, sino que también nos recuerdan que la esperanza y la redención están siempre al alcance de nuestra mano. No importa cuán oscuros sean los tiempos o cuán lejos parezca el horizonte celestial,
Estas señales nos guían hacia la promesa de un lugar de paz y felicidad eternas. Al buscar y cultivar estas señales en nuestras vidas, podemos vivir con la certeza de que estamos en armonía con el plan divino y que nuestro destino final será el cielo. Que estas 9 señales nos inspiren a vivir con propósito, amor y compasión, guiándonos hacia una vida plena y significativa en preparación para el reino celestial.